Bueno, y como pues seguramente usted está enterado, gana la elección por la presidencia de la República Francesa Emmanuel Macron el día de ayer. Hace 5 años, el señor Macron obtuvo una abrumadora victoria y se convierte a los 39 años en el presidente más joven en la historia de Francia. Y después de la segunda vuelta en elecciones francesas ayer domingo, el mismo Macron será el primer presidente francés en ser reelegido en los últimos 20 años. Vamos con don David del Río hasta Europa. Mi querido David, saludo siempre con mucho gusto y con enorme gratitud. Hola, Oscar Mario. Buen día para ustedes. Buenas tardes. Desde aquí ya pasan de las 2 de la tarde. Estamos en la resaca electoral, en la cruda que dirían ustedes. Y efectivamente, bueno, pues al final no ha habido sorpresa, aunque persiste la inquietud, porque déjame que te diga que pese a que Macron ha ganado las elecciones y la verdad entre dos contrincantes normales, 17 puntos de diferencia que le ha sacado sería mucho, seguimos constatando pues el auge de la extrema derecha en Francia, que han tenido de todos modos un resultado histórico, porque es la primera vez que supera el 40% de votos, ha tenido más de un 41%, y eso es inquietante porque hace 20 años, la primera vez que se produjo una segunda vuelta entre un candidato, en este caso era Jean-Marie Le Pen, el papá de Marine Le Pen, el que se enfrentó a Jacques Chirac, entonces obtuvo solamente el 20%. Bueno, pues en estos 20 años se ha más que duplicado el apoyo a la extrema derecha en Francia. Si quieres también se podría ver, pues hace 5 años en las últimas elecciones se enfrentaron los mismos rivales, Macron y Le Pen. Entonces Macron duplicó el resultado de Le Pen, obtuvo un 66% de los apoyos por un 33% de Le Pen, y ahora pues cada vez las distancias más cortas, y esto inquieta mucho porque Francia con Alemania son los países fundadores, los sostenes de la Unión Europea, y ahí nos va a todos mucho en juego, porque si la extrema derecha llegara al poder en Francia, además de que sería, pues la verdad, un verdadero sismo para Francia, lo sería para toda Europa, para los 27 países que conforman la Unión Europea. Y este fenómeno de la extrema derecha sigue creciendo también, por ejemplo, en España. Es el tercer partido en la actualidad, las encuestas le dan cada vez un mayor número de curules en las Cortes, así que no es un fenómeno aislado de Francia, y que al menos las elecciones de ayer, pese a la victoria de Macron, son una advertencia para Francia y para todo el viejo continente, porque hay que recordar que aunque ahora Marine Le Pen esté hablando de que su partido y su ideología son más light, vamos a decir, pero siguen contemplando ideas como salir de la Unión Europea, incluso del euro, aunque ahora lo estén matizando, expulsar masivamente a migrantes, en fin, es cuando menos inquietante, Oscar Mario. Bien, ¿cuál es su opinión, David, después de este debate de casi 3 horas en televisión, este mismo fin de semana, el sábado, en donde la mayoría de la prensa, leía yo la opinión de los expertos, decían, bueno, es que vimos a un presidente francés todavía en el Elíseo, siempre seguro, quizá con esa arrogancia que le caracteriza, pero frente a una Marie Le Pen titubeante e insegura. ¿Estarías de acuerdo? Sí, la verdad, menos titubeante y menos insegura, desde luego, que en 2017, sí, cuando en el debate televisado realmente Macron vapuleó totalmente a Marine Le Pen, mostró sus flaquezas, sus debilidades, sobre todo porque en algunos temas técnicos Marine Le Pen cometió errores. Es un debate histórico, un debate en el que hubo palabras muy fuertes entonces. Macron la llamó parásito, dijo que su partido se alimentaba del sufrimiento y del odio en el país. Esta vez la verdad es que no se llegaron a pronunciar palabras tan fuertes, pero Macron salió claramente como ganador.
Eso sí, Macron es un personaje que primero ha perdido más de 7% respecto a las elecciones anteriores, un poco pues porque le ha tocado lidiar con crisis como la pandemia, lo cual se convierte como líder generalmente en impopular, porque tuvo que obligar a la población francesa a permanecer encerrada en sus casas. También está tocando lidiar con una novia muy fea, la guerra de Ucrania, que aquí en Europa nos afecta directamente muchísimo. Así que lo ha tenido difícil, pero la verdad es que es un personaje que no genera consenso, que a los votantes que no son de extrema derecha, de izquierda, le ha costado votar. De hecho, ha habido bastante abstención. ¿Por qué? Porque es ciertamente viene de un mundo que es el mundo de las finanzas, de la banca privada, lo cual pues eso ya le genera enemigos. Esta vez Macron bajó más a la calle en busca de tratar de limar un poco esa imagen elitista que tiene, pero sin duda es un líder muy personalista, se habla incluso de que es autoritario. Eso la verdad no cae bien y como ayer dijo él en un discurso pronunciado después de conocerse los resultados al pie de la Torre Eiffel, dijo agradezco a todas las personas que me han votado no por lo que piensan de mí, no por mi programa, no por mi manera de gobernar, sino para evitar, para hacer una barrera a que la extrema derecha no haya llegado al poder. Y eso es lo que ha pasado. La gente no ha votado tanto por convencimiento a Macron, sino para evitar lo peor que sería la extrema derecha. Hay una cabeza hoy del vespertino, del diario Le Monde, el diario de referencia en Francia, que habla de triunfo pero sin victoria. O victoria sin triunfo, podríamos traducirlo como victoria sin gloria, aunque ellos no pongan esa palabra, porque la verdad es que te digo que ha sido sobre todo una victoria para impedir que llegara a la extrema derecha, que eso movería los cimientos políticos y de la gestión de Francia, pero ya te digo, no tanto por la atracción del personaje de Macron, aunque bueno, también tiene mucho seguimiento, sobre todo en las ciudades. En París, el 73% de los votos ha conseguido. En las grandes ciudades francesas, los electores le han votado masivamente a Macron. Y lo que es curioso es que la extrema derecha, que como digo bien es extrema derecha, ultraconservadores, dirían tal vez en México, pues se ha hecho con mucho del voto de la izquierda en regiones más deprimidas económicamente de Francia. Eso te podría decir. La verdad es que te digo, la victoria de Macron, más que por sus méritos de estos últimos años y por lo que pueda representar el personaje, en gran parte, sobre todo, te digo, para poner ahí un muro a la extrema derecha que no llegue al poder. Y bueno, le han votado pues personas de ideologías muy distintas a él con tal de frenar a la extrema derecha, Oscar Mario. Así es, este segundo quinquenio, poder adquisitivo, economía, medio ambiente, educación, migración y sobre todo esta nueva victoria de Emmanuel Macron, un presidente de una potencia nuclear con una de las economías más grandes del mundo, que ha jugado pues un papel importante, yo no sé qué tan exitoso en el conflicto, en esta guerra o esta invasión de Rusia a territorio ucranio, y Francia, bueno, pues tendrá de nueva cuenta, y el señor Macron, un reto importantísimo en el apoyo a las sanciones contra Rusia, entre otras muchas cosas, David. Sí, bueno, déjame decirte algo que puede resultar anecdótico, en todo caso es muy curioso, y es que Macron, entre todas las felicitaciones que ha recibido, pues se encuentra ni más ni menos que la de Vladimir Putin, el presidente ruso, con el cual Macron sigue platicando telefónicamente regularmente, y al cual Macron ha dicho que no insultará o que no dirá palabras tan duras como Biden, que recordarás que estaba llamando criminal de guerra desde hace varias semanas, precisamente según Macron, para poder seguir platicando con él, hablar con él y mantener la relación. Pues Putin le envió un mensaje muy breve en el cual le felicita por la victoria y le desea salud y bienestar. Es llamativo porque pues en estos momentos Macron es además, déjame decirte, no solo el presidente electo de Francia en este momento, sino también el presidente de turno de la Unión Europea durante este semestre. En la Unión Europea cada 6 meses un país ejerce la presidencia. Bueno, pues ahora le toca a Francia y Macron pues es el presidente de Francia de todos modos, aunque sea en funciones.
así que la ejerce. Y la Unión Europea pues está enfrentada con Rusia, está dando armas a Ucrania, así que no deja de resultar llamativo que Vladimir Putin le haya felicitado y deseado, como te digo, salud y bienestar. Me imagino que a lo mejor los servicios secretos franceses están investigando qué ha querido decir con eso de salud, por si pues Putin tuviera alguna información reservada sobre el estado de salud de Macron, que de todos modos pues, es un hombre muy joven. Hubo una anécdota cuando él fue al Kremlin. Perdón, dame 3 minutos, David. Quiero que me cuentes esa anécdota en 3 minutos. David, perdón, cuéntame esa anécdota en 3 minutos para no interrumpirte. Estoy con David del Río en relación a este segundo quinquenio en la República Francesa que quedará de nueva cuenta. Vamos con David del Río. Decíamos que hace 5 años Macron obtiene una abrumadora victoria y se convierte a los 39 en el presidente más joven en la historia de la República Francesa. Y ayer, después de esta segunda vuelta electoral, seguirá por 5 años más en el Palacio del Elíseo. Pero los resultados de este domingo muestran que probablemente este nuevo periodo será todavía más retador que el anterior, con una Francia dividida entre los sectores de la izquierda radical y la ultraderecha, que por cierto consigue con todo y todo, con la señora Marine Le Pen, un 42% de los votos. La ventaja, sin embargo, del señor Macron frente a la señora Le Pen, pues es de casi 20 puntos. En fin, David del Río, ibas con una anécdota en relación a esta felicitación que recibe Emmanuel Macron, nada más y nada menos del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sí, la verdad es que esto ya se comentó mucho. Yo creo que el auditorio lo recordará probablemente a principios del mes de febrero, cuando todavía no había estallado la guerra de Ucrania y Macron era pues prácticamente uno de los negociadores, vamos a decir, principales de la Unión Europea para tratar de impedir el conflicto. En un viaje que hizo Macron a ver a Putin en persona a Moscú, en el Kremlin, circularon unas imágenes muy llamativas de los dos líderes separados por una gran mesa de más de 4 metros de larga y bueno, pues explicó que habían guardado esa distancia y no se habían fotografiado dándose la mano como suele ser habitual, porque Macron se negó a hacerse un test PCR bueno, para ver si tenía COVID o no, que el Kremlin, que los rusos le obligaban a hacerse para poder estar cerca de Putin. Y la verdad es que luego trascendió por fuentes diplomáticas francesas que Macron se negó a hacerse ese test, que si se lo hubiera hecho los rusos podrían haber obtenido su ADN, su información genética, con todo eso la información que puede aportar sobre el presidente, en este caso, como dices continuamente, de una potencia nuclear. En fin, por lo demás, sobre lo que estabas comentando, hay que tener una cosa en cuenta muy importante, porque estas elecciones presidenciales que vivimos ayer, la segunda vuelta, la segunda ronda, creo que dicen en México más habitualmente, no son las únicas que tiene Francia ahora y no determinan totalmente lo que van a ser los próximos 5 años del gobierno francés, porque ahora en el mes de junio, los días 12 y 19, vuelve a haber elecciones en Francia, en este caso legislativas, para elegir a los parlamentarios, a los diputados de la Asamblea Nacional Francesa. Y eso es muy importante porque dependiendo del resultado que se obtenga ahí, se podría dar la circunstancia que se ha dado en otros momentos en Francia de la cohabitación. ¿Qué es la cohabitación? Pues que el presidente es de un color político o de un partido político determinado y la Asamblea, su Parlamento, los legisladores son de otro partido político. Eso ha sido desastroso en Francia. Ha provocado reuniones de consejos de ministros terribles con presidentes que, imagínate, estaban pues con ministros y un primer ministro de otro color político, de otra ideología. Ha sido catastrófico. La primera vez le sucedió, si no me equivoco, a Jacques Chirac, y podría darse, ante el auge que está teniendo la extrema derecha, que bueno, pues sucediera algo parecido.
No lo prevén ahora mismo las encuestas. Es una cosa muy curiosa, pero Marine Le Pen, por ejemplo, a que disputó ya hace 5 años la presidencia de Francia, tiene apenas 6 curules de más de 500 que tiene la Asamblea Nacional, tiene muy poca representación, pero todo indica que va a aumentar. Va a depender mucho de cuántos diputados obtenga, saber si realmente puede considerarse como la líder de la oposición política Macron en Francia. Vamos a ver también, porque seguramente pierda curules Macron a su partido, el LRN, la República en Marche, que se dice en francés. Vamos a ver qué sucede, pero eso es clave porque, ya te digo, dependiendo de ese resultado, Macron va a gobernar con mayor o menor comodidad. Yo creo que va a haber un aumento fuerte de la extrema izquierda, también de la extrema derecha, que el partido de Macron puede perder representatividad y eso le va a complicar más la tarea de gobernar, porque ahora está gobernando con bastante comodidad. Ayer, de hecho, Marine Le Pen, en su discurso después de conocer los resultados, que aceptó muy rápidamente que había perdido, pero dijo que todavía la partida, literalmente lo digo, no está perdida del todo, porque ahora vienen las legislativas y ahí el Frente Nacional de nuevo tiene la oportunidad de adquirir más influencia, de adquirir más peso político, y yo creo que esta vez sí va a tener, probablemente por lo que están diciendo los institutos de sondeos y por lo ocurrido ayer, más presencia en la Cámara de Diputados, así que eso es muy importante. Como te digo, lo más importante es que Macron pues ha ganado, marca la línea. Esto le va a ayudar también en las elecciones parlamentarias, porque muchos franceses, de hecho, se cambiaron las elecciones. Antes se hacían primero las legislativas y luego las presidenciales. Ahora es al revés, para intentar evitar justamente eso, una cohabitación. Ahora los franceses saben que Macron ha ganado y que si votan a otro partido que no es el de Macron, pues va a ocurrir que va a haber un presidente de un color o de un partido y un gobierno de otro, lo cual ha tenido pues, resultados muy poco gratificantes en los periodos en los que eso ha sucedido. Así que normalmente volverá a ganar el partido de Macron, pero yo creo que va a haber un fuerte auge de la extrema izquierda y de la extrema derecha, de las dos, y eso va a marcar de una manera importante el gobierno de Francia de este quinquenio, que son 5 años aquí en Francia los que tiene Macron y la futura Cámara de Diputados por delante, Oscar Mario. Así es, pero en esta segunda vez que llega, o se queda más bien, en el Palacio del Elíseo, tendrá, como bien dices, un enorme reto que son las elecciones legislativas por todo esto que tú mencionas, pero pues lidiar con la inflación, que es un fenómeno mundial, la recuperación económica que se está desgastando después de la pandemia, el tema del medio ambiente, que tiene que ver mucho con la izquierda radical allá en Francia, la educación y ese divorcio con los maestros de su país, el tema de migración y su papel en la guerra o la invasión de Rusia en Ucrania. En fin, son grandes retos para el presidente Macron, pero esta mañana leía algún editorial en donde decían que en el fondo confían en que tiene mayor experiencia, así decían, y sabiduría de tu saber para enfrentarlo de mucho mejor que si hubiera ganado la señora Le Pen. Sí, la verdad es que es un economista, en principio, con una reputación de ser brillante, joven, dinámico. Es cierto que todo se puede repercutir a veces en unos aires de arrogancia, pero la verdad que conoce los temas, como se dice en Francia, en profundidad. Lo ha demostrado en sucesivas ocasiones. Eso sí, parece que es un personaje que no se deja aconsejar, que es, como te digo, tiene incluso tendencias al autoritarismo, vamos a decir, bien entendido, y la verdad es que una victoria de Le Pen, como te digo, habría removido los cimientos de Francia, de toda la Unión Europea, que la habría puesto la verdad muy en entredicho, y podría haber sido el estallido y el fin. La verdad es que te digo que hoy la Unión Europea respira muy aliviada, porque, como te digo, Francia y Alemania son los pilares fundadores del bloque, y si en Francia
llega la extrema derecha al poder, que la verdad es que si sigue creciendo va a tener posibilidades. Como te digo, estaría en juego que Francia, país fundador y que alimenta, vamos a decir así, las ideas de la Unión Europea, si tienes uno de los países fundadores que de repente abraza una ultraderecha que, como te digo, es ultranacionalista, que durante años ha pedido el final de la Unión Europea, que quiere volver a la nación-estado en cada uno de los 27 territorios, eso sería, la verdad, más que preocupante. Así que tiene desafíos ahora mismo, la verdad, la economía y para no hablar así como de gran político y que le llegue a la gente un poco lo que está sucediendo, se están rozando aquí niveles de inflación del 7, del 9%, eso se está sintiendo en Francia. Francia tiene una gasolina ahora mismo, el litro de gasolina superó los 2 euros. El euro más o menos está en paridad con el dólar, para que se haga una idea del auditorio, y el gobierno francés, Macron, decidió dar 15 céntimos por litro, de financiarlo con dinero de la hacienda pública, del Estado, para intentar que la gente pagara llenada el tanque de una manera un poco más económica. La electricidad está también el precio disparado. Yo creo que ese va a ser su primer combate. Es un presidente también, el tema de la ecología no es efectivamente, normalmente los partidos ecologistas que aquí en Europa los hay potentes, en Francia, en Alemania, es un tema generalmente sí de izquierda, de extrema izquierda, pero también de este gobierno. Macron lo ve no solamente como una manera de proteger el medio ambiente, como una ideología a favor del planeta, sino también como una industria. Francia tiene, este gobierno ha impulsado muchas estrategias para crear industrias limpias, para prepararse para el futuro. Eso representa ahorro, no solamente respecto al medio ambiente, y también le da una posición de vanguardia, porque más o menos todos los países poco a poco irán integrando políticas medioambientales, y como te digo, él como buen banquero, financiero y economista, pues lo ve también desde ese punto de vista. Pero de momento yo creo que ahora el reto es terminar con la guerra, terminar también del todo con las secuelas de la pandemia, que todavía las deja. Francia es aquí en Europa de los países que tiene todavía mayor número de casos, muy elevados, y sobre todo revitalizar la economía y hacerle bajar el precio a los consumidores al bolsillo. Pero bueno, también hay en eso. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla y este análisis con David del Río en relación a esta victoria muy importante del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que le permitirá permanecer en el Elíseo 5 años más, aunque se estrena en este segundo periodo con las elecciones legislativas enfrente. Mi querido David, pues el señor Macron ya no es el candidato de hace 5 años, el jovencito, preparado, economista, nuevo, disruptivo, creativo, sino una persona que para muchos ha madurado, es serio, tiene muy claro, cómo se vio en el debate de este sábado frente a la señora Le Pen, lo que requiere Francia en economía, en medio ambiente, en poder adquisitivo, en educación, en migración, en su papel de árbitro entre Putin y Ucrania. En fin, no es el candidato de antes, sino una persona que tiene que defender pues un balance que también le sigue reprochando mucha gente, pero debe de fortalecer ese equilibrio y esa República Francesa para que marche al ritmo del señor Macron entre la derecha y la izquierda extremas. Mi querido David. Sí, así es. Me parecen muy atinados los objetivos con los que lo has descrito a Macron, y efectivamente también pues conviene recordarle al auditorio que Macron es un personaje curioso, porque si tuviéramos que calificar su ideología sería el centro liberal, pero de todos modos viene de un partido que no existía, que creó él mismo. Es algo, la verdad, muy particular, muy artificial, pero efectivamente ha demostrado ser una persona capacitada.
Y no solo eso, sino que ha demostrado mucho liderazgo. En este momento, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, desde el primer momento fue uno de los primeros y pocos interlocutores con Putin. Es cierto que con poco éxito, es cierto que el propio Putin llegó incluso a hablar de Macron como que, bueno, pues las pláticas que tenía con él no servían de mucho, que no le había hecho mucho caso, puso un poco en entredicho los buenos oficios diplomáticos que trató de hacer Macron, pero la verdad es que ahí está en primera línea un hombre que ha cumplido menos de 50 años, lo cual es un presidente jovencísimo en cualquier otro país, pero más en Francia, que generalmente ha tenido presidentes muy veteranos, cada vez menos. Sarkozy, Hollande, eran también jóvenes para lo que estábamos acostumbrados aquí, el general de Gaulle, Chirac, Mitterrand, en fin. Pero la verdad es que sí, ha demostrado ser un líder que pese a su juventud ha estado a la altura de lo que es Francia, un país que esa palabra, la grandeza, está siempre presente, que está en el teatro internacional y que asume su rol, en este caso, en esta complicadísima y trágica guerra que estamos viviendo. Y la verdad es que, bueno, me esperan 5 años complicados, sobre todo la salida de todas estas crisis que estamos viviendo en todo el planeta. Pero sí, ya sabes que no me pronuncio mucho, pero sí, la verdad es que yo creo que Francia ha acertado y como te digo, Europa respira aliviada hoy porque si hubiera ganado Le Pen sería con la ideología que pregona, pese a que cada vez la matiza más, pero bueno, para obtener más votos, para tener un campo de aceptación mayor, pues habría sido, la verdad, hoy estaríamos hablando de otra manera y habría empezado otra distopía de las que están pasando en el mundo, que de verdad creo que no me quedo corto, que podría ser el final de la Unión Europea, de todo este bloque, si en Francia habría ganado Le Pen. Así que, al menos por estos próximos 5 años, queda despejado ese fantasma, pero como te digo, va a haber que mirar mucho por el retrovisor continuamente dónde está la extrema derecha en Francia, porque hay además nuevos líderes, no solamente es Marine Le Pen, ahora está también Éric Zemmour. El país está bastante dividido y bastante desencantado también, incluso con el propio Macron, así que si Macron no tiene pues algo semejante a la pandemia, si esta guerra termina, yo creo que ahora es cuando de verdad se va a notar más su mano, su programa, porque creo que él y muchos otros dirigentes del mundo en estos últimos años no han podido aplicar su programa, ya solo por la pandemia, 2 años en los que el mundo ha estado en pausa, en stand-by, intentando afrontar esta enfermedad. Vamos a ver ahora cuál es el legado de Macron. En todo caso, ya es un éxito que haya logrado su segundo mandato, no lo han conseguido todos los presidentes franceses, y también es excepcional que es vamos a ver cómo quedan las elecciones legislativas de junio, pero con este apoyo legislativo que tiene todavía en el Parlamento, que le permite pues gobernar. Así que la verdad es que sí, ha demostrado brillantez política, que no era su terreno. Llegó como de rebote, siendo alto funcionario del presidente Hollande, socialista, terminó siendo ministro y de repente, pues hace 5 años, ante el agrado de la gente y la imagen tan buena que tenía, se presentó y a la primera fue la vencida. Ahí ha estado el presidente, como decía, 39 años, y ahora revalida por segunda vez esta presidencia. Vamos a ver qué da de sí esta década, porque ya será una década de gobierno de Macron en Francia, la que está por delante cuando termine su mandato, Oscar Mario. Finalmente, David, algún artículo que leía o editorial esta mañana me gustó, llevaba el título con la victoria de Emmanuel Macron: Francia, la República Francesa, gana certidumbre, continuidad y se queda la experiencia. Quizá un poco lo que tú resumías siempre con tanta claridad. Y nada más como refilón antes de despedirte, porque podríamos quedarnos contigo las 4:30 horas de este programa. Oye, pues el triunfo de Emmanuel Macron empata y de forma, ojalá positiva, ya no sabes, con la visita que hace este fin de semana el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken a Ucrania y la entrevista que tiene con el presidente Zelensky, En fin.
Sí, efectivamente, que por cierto, sabes que Blinken ha anunciado, entre otras cosas, que va a restablecer ya su delegación diplomática en Kiev, en la capital de Ucrania. España hace unos días también anunció lo mismo, así que en ese sentido estamos volviendo un poco a la normalidad. Esa visita de Blinken ha sido importante también para los ucranianos porque ha expresado su apoyo sin fisuras a Zelensky, al presidente ucraniano, le ha anunciado 700 millones de dólares como nuevo paquete de ayuda. Así que la verdad es que ha sido significativa y representativa, y el mero hecho de que todo un secretario de Estado de los Estados Unidos haya logrado algo impensable hace tan solo unas semanas, pues visitar a Zelensky en la capital de Ucrania, un país en guerra. Hoy ha habido en la guerra un pequeño avance. Los rusos están anunciando una tregua que sería la primera para una evacuación masiva de civiles en Mariupol, este puerto que está asediado, que es estratégico para los rusos, pero parece que los ucranianos dicen que no se fían de que esos corredores humanitarios puedan salir, que puede haber víctimas. En fin, hay movimiento. Si quieres, nos citamos el próximo 9 de mayo, que es ese gran día de conmemoración en Rusia, en la que una fecha que todo el mundo cree que Vladimir Putin, porque los rusos celebran el final, su victoria en la Segunda Guerra Mundial frente a Hitler. Es una fecha muy significativa e importante para Moscú. Ese día se supone que Vladimir Putin tiene que hacer un balance de la guerra, mostrar que todo va bien. En todo caso, va a ser como una fecha de corte de cómo vamos, de cómo está esto, así que ese día va a ser importante. Mientras tanto, ha habido la Pascua ortodoxa, la que Putin ha ido, le he visto en una ceremonia religiosa, pero fíjate, ni siquiera en la Pascua, que también se celebraba en Ucrania, ha querido dar una tregua para celebrar la Pascua, que se la habían pedido reiteradamente varias potencias occidentales y la propia Ucrania. En fin, la verdad es una guerra bastante cruel la que tenemos en Ucrania, y que el panorama todavía parece largo. En todo caso no se acaba de despejar, pero yo creo que el 9 de mayo algo tendrá que decir Putin de cómo va, o algo tendrá que demostrar o acelerar. En fin, creo que es una fecha clave, pero sí, la cosa parece que va para largo, que todavía va a haber mucho derramamiento de sangre en Ucrania, Oscar Antonio. Bueno, pues ojalá que, como tú dices, la visita pues del número 2 de Estados Unidos después de Joe Biden a Ucrania sirva para esto que mencionas. Y bueno, pues dicen que hay una... Oye, tenemos un minuto para que no llegue la guillotina, pero ojalá que de una u otra forma, que no sea de la más sangrienta, Vladimir Putin cumpla esta obsesión que dice terminar la guerra la invasión el próximo 9 de mayo. Ojalá que sea pues en una solución equilibrada para todo el mundo, aunque pues es de dudarse y de tenerse pues en gran reserva. Pero en fin, David, siempre es un gusto saludarte, como siempre, agradecidísimos contigo. ¿Estás?